Gálatas capítulo 5 versículos 24 al 26. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Creo que todos podemos concordar en el hecho de que la vida está llena de problemas. Hay problemas familiares, problemas financieros, problemas con las prioridades, pero la gran dificultad que enfrentan los cristianos son los problemas, las batallas entre el espíritu y la carne, que es lo que el apóstol Pablo ha estado tratando en la segunda parte del capítulo 5. ¿Qué es lo que está en el centro mismo de esta batalla? Bueno, lo que está en el centro de esta batalla es nuestra santificación. Y la santificación se expresa en dos sentidos, en el sentido de vivificación y en el de mortificación. Es decir, nosotros tenemos que crecer en conformidad a la imagen de nuestro Salvador, eso es la vivificación, y tenemos que hacer morir el remanente del pecado que permanece en nosotros, esa es la mortificación. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos que acabamos de leer. Pablo comienza afirmando que los que pertenecen a Cristo, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este término pasión o pasiones se refiere a estos apetitos que tenemos por comida, por descanso, por plenitud, etc. Y deseos se refiere a los apetitos que han sido pervertidos por el pecado y que se manifiestan, ¿verdad?, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por eso Pablo es tan tajante en decir, si tú perteneces a Cristo, has crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora veamos que Pablo utiliza aquí el lenguaje de la crucificación o de la crucifixión en un sentido tanto práctico como teológico. En el sentido práctico, la cruz, si nosotros pensamos en aquel medio de ejecución, inmediatamente viene a nuestras mentes el hecho de alguien clavado en un madero que lentamente moría por medio de de ser asfixiado. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que ciertamente nuestra batalla contra la carne va a ser una batalla larga, una batalla que va a demorar. La carne no va a morir de un día para otro. Y por carne, nosotros ya lo vimos, se refiere a toda esta naturaleza corrompida que aún permanece en nosotros. Pero también Pablo utiliza la cruz en un sentido teológico, es decir, él nos recuerda que aquellos que están unidos espiritualmente a Cristo han sido crucificados con Cristo, es decir, hemos muerto en Él. Por lo tanto, la muerte de Cristo le ha dado un golpe fatal, un golpe mortal a nuestra carne. Entonces, si unimos los dos aspectos, el aspecto práctico y el aspecto teológico, vamos a decir, claro, el pecado va a morir lentamente, pero ciertamente va a morir en mi vida porque he sido crucificado juntamente con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que se realiza en la mortificación? Bueno, como ya lo mencionamos, es hacer morir el remanente del pecado que aún permanece en nuestras vidas. Y esto obviamente nos lleva a ciertas cosas que necesitamos tener muy claros. En primer lugar, necesitamos examinarnos todos los días, ver cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestras debilidades,
en qué cosas constantemente estoy tropezando. Pedirle también al Señor que Él nos indague, que Él nos examine por medio de su palabra y así nosotros podamos ser conscientes del pecado que hay en nosotros. En segundo lugar, esta autoexaminación, este autoexamen tiene que llevarnos a odiar el pecado que hay en nosotros y clamar para que Dios lo remueva. Tercero, tenemos que actuar con fe en Cristo Jesús, con fe en Cristo Jesús, en el sentido de saber que el pecado ya no reina en nosotros, porque estamos en Cristo, estamos en Cristo. Además, debemos usar los medios de gracia, la palabra, la oración, los sacramentos, porque son esos medios los que Dios ha establecido para fortalecernos a fin de que podamos vencer la tentación, vencer al pecado. También debemos eliminar cualquier circunstancia que nos pueda llevar a pecar. Cuando en la oración del Señor Jesús nos enseñó a decir, no nos metas en tentación, en el fondo lo que estamos haciendo allí es pedirle a Dios que elimine de nuestra vida cualquier ocasión, cualquier circunstancia que nos permita pecar, que nos lleve a pecar. Tercero, en último lugar, necesitamos examinarnos, entender nuestra debilidad, pero también necesitamos entender que debemos matar al pecado. Debemos matarlo sin compasión alguna. Ahora, Pablo termina en el verso 26 diciendo, no seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Qué es lo que él está diciendo? Bueno, en términos sencillos, está diciendo, si tú estás mortificando el pecado, si estás andando en el Espíritu, no vas a comportarte de manera arrogante. No vas a ser un arrogante. Y obviamente en el contexto en que fue escrita la carta a los Gálatas, nosotros nos damos cuenta que esto significa que los falsos maestros tenían una opinión muy alta acerca de sí mismos. Eran arrogantes, eran orgullosos. Y esa actitud llevaba a celos, disputas, divisiones, facciones. Pero ¿cuál es lo opuesto? Dice Pablo. Es la dulzura, es la ternura, es la pasividad que debe caracterizar a un hijo y a una hija de Dios. Porque Pablo está diciendo que el vanagloriarse tiene dos consecuencias: estar irritado y ser envidioso. En cambio, cuando tenemos la dulzura de Cristo, somos amorosos y somos pacientes.